charla que yo le puse la ruta de la presión intracraniana en mi vida. Es tal vez un título medio poético, pero aquí ven en las rutas muchísimas flechas que se han ido cambiando y a través de la información quiero expresarles las experiencias que hemos obtenido y fundamentalmente hacerles ver hasta dónde es posible caminar con esta ruta, aunque a veces no tengamos el monitoreo de la presión intracraniana y pensemos que lo pudiéramos tener y que podamos hacer bastante sin tenerlo incluso. Y tiene como concepto fundamental que no pretendo yo ser un espejo que se ponga a la luz de todos, un espejo brilloso, sino que quiero honrar a las personas que fueron mis tutores y mostrar fundamentalmente los conocimientos que de ellos se derivaron desde que empezamos esta ruta, que ha tenido muchos cauces. Quiero mostrarles a ustedes casos clínicos reales, muy viejos, de los conocimientos de las lesiones craneales con los que empezamos nosotros, y de ahí pasar a presentar las experiencias y lo que vienen enseguida para ustedes. De alguna forma ustedes tienen que superar esto para que podamos incorporar nuevas tecnologías para estudiar la presión intracraniana, tal vez en forma no invasiva y que pudieran aplicarse satisfactoriamente en sus países, o que en la realidad que yo tuve y que ustedes van a tener en el futuro, que creo que va a ser bastante lo que se puede hacer, porque ha avanzado la forma de hacer investigación. En pocos días se ha mejorado muchísima la comunicación, y más ahorita que los grupos de investigación en cuidados neurocríticos se han integrado y han visto la posibilidad a partir de recursos generar investigación, algo que en la última parte de la charla podrán ustedes escuchar. Si no terminamos la charla, pues tendremos que verla mañana para que continuemos con lo que estamos programando, y hay algunos videos entremezclados con las charlas. Entonces, vamos a empezar. En el 1985, a mí me motivó mucho esta tomografía, la posibilidad de poder hacer algo por los pacientes. Y nunca supe por qué el neurocirujano tomó esta decisión quirúrgica. Vean el tamaño de la craniectomía descompresiva, las complicaciones que se avecinan al paciente, y que a pesar de todavía la evolución de la tomografía, en el paciente vemos todavía zonas hipodensas, descompresión, generación de desplazamiento de estructuras, y el paciente, no obstante, a pesar de la decisión quirúrgica que tuvo cierta evolución aceptable, y al año el paciente pues no se podía reincorporar definitivamente a su trabajo, pero ya se encontraba en una mejor situación. Y lo más interesante de esa tomografía es que cuando yo la veo en retrospectiva, el paciente aún tiene datos de hipertensión endocraniana, en algunas zonas está compartimentalizada la información que presenta, y todavía hay zonas que no se diferencian entre la sustancia gris y la sustancia blanca, a pesar de los 7 días de evolución del paciente. Aquí, la complicación del paciente predecible es que el paciente en el futuro pues tenga aquí una zona de higroma, como lo están viendo, y que tenga más tarde, posteriormente, hidrocefalia en algún tiempo después. Y la pregunta es, como les comentaba, a pesar de esto, pensar en que el paciente se iba a recuperar. Un error en los pacientes neurocríticos traumáticos es el decidir un pronóstico fatal de ingreso. Entonces, esta tomografía a mí me motivó muchísimo para poder empezar a trabajar con ustedes. En el futuro, nunca uno va a conocer su futuro, pero sí el poder caminar conforme va uno tomando decisiones nos pueden abrir nuevas rutas. Gran parte de la información de los pacientes que nosotros estudiamos viene a partir de esta palabra que se llama compliance. Y la palabra compliance como tal tiene muchas asignaciones, como lo van a ver ustedes enseguida. Nuevamente con ustedes, la compliance cerebral. La compliance cerebral yo la definí como aquella capacidad que tenemos para tolerar la información más sencilla. Pero desde el punto de vista más integral,
sería un camino para estudiar la fisiopatología de la hipertensión endocraniana o un sincretismo de algo que no puede ser muy definido. Entonces, veamos enseguida hacia dónde nos dirigimos. ¿Cómo definimos esta compliance? La compliance podría decir que es sentir más hasta donde podemos tolerar sin sentir más dolor. Es acomodar más hasta donde le quepa el espacio suficiente, hasta que el límite lo permita. Es darle un poco más de gritos a la enfermera hasta que me escuche. Es darle más sentido a la maniobra hasta que se agote la reserva. Es prevenir antes que lamentar porque se agota la reserva. Sugieran, denme algunas definiciones. Vamos adelante, denme algunas definiciones que nos puedan ayudar para esto. Entonces, la compliance pulmonar tiene una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Cuando esta gráfica se va hacia arriba, quiere decir que hay menos tolerancia en la compliance. Y cuando se viene hacia abajo, sería la compliance de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de alguna forma, con enfisema, que puede decir que tiene una compliance porque ya perdió el tejido. Pero entonces, veamos en la siguiente gráfica que, como dice, es el grado de extensibilidad o elasticidad del pulmón. Y puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a las fuerzas y de acuerdo a los mecanismos que tenemos afectando el pulmón. Entonces, la compliance depende de las fuerzas elásticas producidas afectadas. La compliance puede subdividirse en compliance estática y compliance dinámica. Lo mismo tenemos en el pulmón, perdón, en el cerebro. Entonces, esta compliance es útil estudiarla desde ese punto de vista. Pero en la definición de la compliance pulmonar solamente hay una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Pero la sangre que acaso no cuenta, la sangre que cuando se cumplen los vasos que acá no se puede medir. Es cierto que, ¿por qué no entra dentro de la medición de la compliance la sangre que entra y la sangre que sale? Pareciera que no está bien interpretada toda la información del pulmón a lo que podremos pensar en el cerebro. Pareciera que esta sangre no entra, que se salen 5 litros, entran 5 litros constantemente, pero no se toman muchas veces en las definiciones de la compliance. Debiera haber aquí unos pequeños vasos que pudieran afectarse cuando la compliance aumenta, cuando la compliance disminuye, para que pudiéramos establecerla. En el cerebro sí existe esa comparación. La compliance podría ser cualquier factor que aumente el volumen dentro del eje escáner-espinal. Ese factor va a reducir el espacio, agotando el espacio disponible para intercambio compensatorio, va a reducir la compliance y eventualmente conducirá a un aumento de la presión. Entonces, esta compliance como tal, ahí radica gran parte de los tratamientos que nosotros podemos hacer. Esto es segundo a segundo que podemos ir reduciendo. Cada latido de sangre que entra se traduce por muchas manifestaciones. Si hay obstrucción al descenso venoso, si hay impedimento a la reabsorción de líquido cefalorraquídeo o formación de mayor edema, es muy dinámica el estudio de la compliance y no hemos podido del todo estudiarla como tal. Hemos ido asociando el amortiguamiento como la capacidad para poder estudiar al paciente y no tenemos una medición real de la compliance. Medimos la presión intracraniana, pero como van a ver en las gráficas que siguen adelante, puede haber la misma presión intracraniana con diferente compliance. Entonces, aquí la pregunta radica notablemente en todos los cuidados a favorecer la compliance y es, les digo, segundo a segundo que podemos irla reduciendo. A la compliance se le ha asociado directamente una cosa que se llama ITL, Índice de Intensidad, es Level Therapeutic Index, traducido al español. Y estas siglas nacieron a partir no de un médico ni de un neurocirujano, sino de un ingeniero mecatrónico que trabajó en la Universidad de Richmond, en Virginia, Anthony Marmaro, y que diseñó estas palabras y se asoció posteriormente a aprender poco a poco medicina. Es decir, que tenía 3 carreras. El Anthony Marmaro era ya grande cuando terminó, cuando dijo voy a estudiar medicina y pudo de esta manera dedicarse plenamente a la investigación. Y entonces este ITL lo asoció al peor pronóstico después del paciente, es decir, ahí radica fundamentalmente toda la gran cantidad de cuidados. Nuevamente con ustedes, la compliance cerebral, Perdón, me regreso hacia acá un momento en lo que avanzo. Debiera el eje escáner espinal. Ese factor va a reducir el espacio,
agotando el espacio disponible para intercambio compensatorio, va a reducir la compliance y eventualmente conducirá a un aumento de la presión intracraneana. La compliance reducida nos indica aquella pérdida de la capacidad del amortiguamiento. Se asocia con un incremento inestable de la presión intracraneana, ¿sí? Y a alta presión intracraneana vendrá un incremento en la intensidad del tratamiento y un peor pronóstico después del trauma de cráneo. Esta compliance reducida la vamos a estudiar en base a que se afecta algo que se llama la capacidad para tolerar el ITL. El ITL es la intensidad de tratamiento. Ya el doctor Mármaro nos va a explicar cómo es posible que esto se afecte, qué es el ITL, ya lo iremos viendo progresivamente. Entonces, esta compliance reducida nos está afectando al cerebro y esta compliance reducida puede estudiarse de acuerdo a sus proporciones. El cambio en el volumen de líquido cefalorraquídeo por unidad de cambio fue la primera definición que se estableció de la compliance. Y el cambio en el volumen de líquido cefalorraquídeo por unidad de tiempo. La compliance se estudió inicialmente, fue lo primero que se midió, la compliance de líquido cefalorraquídeo. Recuerden que les dije que había tres componentes. Por un lado, se produce líquido y por otro lado se tiene que reabsorber. Y a la capacidad de disminuir la compliance de líquido cefalorraquídeo se le llama resistencia a la absorción de líquido cefalorraquídeo. Y por el otro lado sería la compliance aumentada o la compliance cuando el ventrículo crece notablemente, aquel cerebro tendría una complacencia notable como sería la hidrocefalia. Pero llega un punto en el que la hidrocefalia ya no hay más, ya hay mucho espacio y luego se reduce el espacio para la cantidad de líquido cefalorraquídeo y se absorbe menos líquido y se va reduciendo la compliance. Se ha demostrado que el 68% de la compliance cerebral contribuye al compartimento cerebral y un 32% se va al eje espinal y el 84%. Entonces, si este 32% lo atendemos simplemente con la posición de la cama del paciente, podemos entender por qué razón el 32% es más que suficiente para poder empezar a manejar al paciente. De ahí que la rotación de la cabeza o del cuello hacia un lado o hacia otro extremo tenga que ver forzosamente. Si el paciente lo vamos en los niños, que los cargan con las piernitas y la cabeza por cuidados o por cariños, es suficiente para tener con problemas. Entonces, el hecho es que buscar la mejor compliance en el paciente. Y la única forma en la que podríamos hacerlo podría ser que nosotros estuviéramos midiendo cuánto es el descenso de flujo de líquido cefalorraquídeo que baja de la cabeza hacia la médula espinal. Eso solamente se hace en forma matemática o con estudios de cine angiografía o de cine para medir cuánto líquido cefalorraquídeo pasa. Entonces, la posición de la cabeza es vital, es importante en la absorción de lo que tiene el paciente. Y luego continuamos aquí. De la absorción de líquido cefalorraquídeo corresponde al compartimento cerebral. El resto sería la absorción que sería en el compartimento espinal. Combinando los valores de la complacencia, y esto es experimental, se sabe que la compliance espacial se distribuye 48% en el supratentorial, 20% intratentorial y 32% espinal. Aquí tenemos en la gráfica nosotros un cráneo, sí, ejemplificado por... Y observen aquí, cada uno de los colores representa una estructura. Esta gráfica fue sacada de un trabajo del doctor Marek Czosnica, y esta gráfica tiene movimiento, es un video que se mueve constantemente y va cambiando conforme se va perdiendo la información. Las flechas corresponderían a la autorregulación que se encuentra presente y que se va perdiendo la autorregulación conforme la compliance va disminuyendo. La presión intracraneal, aquí la tienen ejemplificada con las flechas, y cómo va modificándose la formación o la dirección de las flechas y las meninges en las paredes. Entonces, el dibujo tiene bastante que ver cuando se pone en forma continua y se mide en forma continua. Nosotros hacemos cálculos de la compliance clínicamente cuando el paciente ingresa con nosotros y lo observamos en la tomografía
o cuando lo medimos en los signos clínicos que presenta cuando se mueve, cuando actúa. Entonces, hasta ahí podríamos decir que la reserva está presente y podemos tener suficientes espacios para ir avanzando paulatinamente e ir perdiendo la forma en la que tenemos la confianza. Aquí radica, les repito, la mayor parte de los cuidados y nosotros tenemos que aprender a interpretar las tomografías y la clínica. Cuando no tenemos esa posibilidad, deberíamos echar mano de la presión intracraneana o de las mediciones no invasivas a través de la vaina del nervio óptico, que actualmente ya está relacionada con la autorregulación vascular cerebral. Ya hay estudios hechos en lugares muy serios por personas que directamente conozco, que nos han dicho la gran correlación que tiene la vaina del nervio óptico con las mediciones de la autorregulación vascular cerebral. El siguiente paso podría decirse que vamos a tratar de evitar el monitoreo invasivo, pero todavía falta bastante investigación para poder decir en qué sí, en quién no, porque si utilizásemos los mismos valores para todos, aquí no sería la posibilidad, no tendríamos la posibilidad de interpretar individualmente a cada paciente. Entonces, vamos a continuar con el video y vamos a pasar posteriormente a gráficas. Si este tubo le llega líquido cefalorraquídeo, volumen sanguíneo, el proceso que se llama autorregulación vascular cerebral, el parénquima y la presión intracraneal. Vean cómo se van modificando cada uno de los componentes del tubo, van ejerciendo presión hasta que llega un punto en el que la autorregulación se pierde y ese es un valor punto crítico para la autorregulación vascular cerebral. Entonces tenemos una reserva aceptable, una pobre reserva y una pérdida de la actividad vascular cerebral. Aquí la pregunta es, ¿el proceso mecánico es primero o es el proceso de la autorregulación vascular primero? Cuando hay hipoxia en el paciente y la hipoxia persiste, pues es evidente que la hipoxia va a afectar la autorregulación en forma primero antes que el proceso mecánico. Cuando hay hipotensión también, es evidente que las flechas que en la autorregulación estamos viendo se van a afectar sin que el proceso mecánico esté presente. ¿Cómo interpretar nosotros si el paciente tiene datos de congestión por la tomografía, pero por el expediente, cuando sepamos que al paciente lo han trasladado de un sitio a otro sitio, o el paciente broncoaspiró, o por la gasometría que tomemos? Entonces, ¿cómo sospechar nosotros si el paciente tiene perdido el proceso mecánico de la autorregulación vascular cerebral sin que haga importante efecto el proceso mecánico que se produce por la distorsión de las estructuras? Entonces, ahorita lo que sabemos nosotros por las mediciones cuando se relaciona la vaina del nervio óptico con los índices que se llaman acá abajo de RAP, ¿sí? O con los índices del PRX, que nos vamos a ver en más tarde adelante, que la autorregulación va directamente relacionada con la hipoxia y con la hipotensión y con una serie de factores que vamos nosotros a enunciar más adelante. Entonces ya tenemos evidencia de que podemos estar usando la vaina del nervio óptico. Van a ver más adelante las gráficas. Ahora, el volumen de los vasos sanguíneos se va a modificar notablemente en el transcurso de las horas en el paciente al que se encuentra con datos de la afectación en la autorregulación vascular sin que el proceso mecánico de distorsión de vectores o fuerzas sea presente. Ahora, ¿se asocian los dos? Es cierto, el proceso mecánico y el proceso de autorregulación vascular se van a asociar, pero vamos a ver más adelante hasta dónde y cómo podríamos pensar en que podemos estudiarlos tal vez con la vaina del nervio óptico, como estoy insistiendo, o mejor dicho, lo mejor sería utilizar las determinaciones de la presión intracraneana. Es un hoyo el valor de la presión intracraneana del umbral. No existen todavía estudios en evidencia suficiente clase tipo 1 que me valoren al monitoreo de la presión intracraneana como el mejor ejercicio para seguir el tratamiento de los pacientes. Todavía es un hoyo negro en la presión. No obstante, hay datos en que es predictivo y que puede asociarse al pronóstico. Entonces, la ciencia no nos ha permitido avanzar lo que quisiéramos avanzar, tal vez porque este RAP 0 y RAP 1 lo vamos a estudiar posteriormente. Si el cerebro fuese un balón
En este balón podría decir que va a ser igual la compliance en todos los sitios y se va a transmitir hacia los componentes del cráneo. Pero aquí tenemos un cerebro que late, tenemos un líquido esferorraquídeo que pulsa, una presión intratorácica que se aumenta, y esa presión intratorácica que aumenta va a transmitir la presión hacia el cráneo. O sea, entonces, los componentes son más los que se transmiten. Si el flujo venoso de la circulación o del flujo venoso de la circulación de la espinal se bloquea, o se bloquea el flujo de líquido cefalorraquídeo hacia abajo, o si la presión intraabdominal aumenta, o si la presión de las venas yugulares aumenta, o si la driving pressure aumenta, entonces tenemos una serie de variables que interpretar nosotros que están incidiendo directamente hasta que se agote la compliance y el paciente caiga en una pérdida de la actividad vascular cerebral y la reserva compensatoria se pierde. Ahora voy a pasar aquí. Aquí nosotros tenemos dos gráficas interesantes. Y estas gráficas interesantes las vamos a discutir. Debajo de esta gráfica hay una más. Hay una gráfica, espero que la pueda pasar. No está aquí, pero voy a regresarme hacia acá. Entonces, aquí lo que vamos a ver nosotros es que tenemos un paciente que tiene cambios en el uso de la compliance y de la autorregulación vascular cerebral interpretada por el descenso de la presión intracraneana con el uso de un vasopresor de dopamina. ¿Por qué razón no usar mannitol en este paciente para bajar la presión intracraneana, sino utilizar el tono vascular suficiente que está presente en el paciente para poder hacer disminuir la presión intracraneana cuando lo podemos observar? Y aquí tenemos la presión arterial sistólica, la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral que estamos viendo en un hemisferio y en otro hemisferio, y en los dos disminuye la presión intracraneana con el uso del vasopresor. Eso me quiere decir que el tono vascular cerebral todavía se encuentra activo y que la autorregulación del paciente todavía está conservada. Poder detectar estos cambios con Doppler transcraneal o con mediciones no invasivas de alguna otra estructura podría ser difícil si no tenemos la información de la presión intracraneana, y lamentablemente la vaina del nervio óptico todavía no ha sido del todo estudiada con la autorregulación. Solamente hay muy pocos centros que logran asociar la vaina del nervio óptico con la autorregulación vascular cerebral. Muy pocas publicaciones en el mundo han logrado asociar esas dos variables. Estas reglas de la perfusión fueron producidas por el doctor Michael Rosner y nos decía que el cerebro normal requiere siempre más presión de perfusión cerebral. ¿Cómo saber si esa zona de la afectación requiere mayor presión de perfusión cerebral? Pues solo teniendo la presión intracraneana no tendríamos una forma muy precisa de hacerlo en forma clínica. Con lo que sí podemos saber es que cuando se presenta la respuesta de Cushing en los pacientes, y que es frecuente en niños, también en adultos, pero ya en la etapa terminal, y aquí en este paciente, no es la etapa terminal del paciente, sino que todavía tiene el tono vascular, y esta vasodilatación o este cambio en la congestión de la presión intracraneana que se aumenta responde a la estimulación simpática producida por el vasopresor asociado. A veces el paciente presenta ondas de tipo A o de tipo B. Las ondas de Lundberg en 1963 y publicó la primera información sobre el tipo de ondas A. Estas ondas A sí se pueden identificar con la vaina del nervio óptico y se pueden identificar con Doppler transcraneal, o se pueden algunas veces, tal vez hasta simularlas de alguna manera, o las ondas B. Curiosamente, las ondas B se pueden presentar hasta en pacientes sanos. De ahí que pudiera decirse que no es tan preciso, pero una onda A es un efecto brusco de elevación de la presión intracraneana por disminución del tono vascular, a veces asociadas a elevaciones frecuentes de la presión intracraneana. Ahora la pregunta es, ¿cómo detectar esto en pacientes que no tienen monitoreo de la presión intracraneana
pues solamente estar pendiente de la pantalla del monitor para estar interpretando cómo aumenta la frecuencia cardíaca en el paciente y luego disminuye la frecuencia cardíaca por segundos, la frecuencia cardíaca disminuye con el incremento asociado de la presión arterial. El problema que tenemos es que en las unidades de cuidados intensivos de muchos hospitales de América Latina no podemos tener todavía una enfermera entrenada o un médico entrenado para estar detectando los cambios que ocurren en forma simultánea en los pacientes. Y más peor todavía cuando al paciente no tenemos el monitoreo constante de otras variables como el CO2 expirado que podrían enmascarar esas variables, o no tenemos la información. Sí es posible detectar los cambios en ondas del Lundberg por electroencefalografía. El electroencefalograma, cuando nosotros lo hemos interpretado en los animales a los que trabajamos para poder hacer cambios, me lee mucho antes que la presión intracraniana las reducciones del flujo sanguíneo cerebral que se presentan. Es decir, la actividad eléctrica va de la mano directamente con el tono de los vasos. Entonces, sí puedo detectarlo y también los puedo detectar por Doppler transcranial. El problema es, otra vez, entrenamiento, capacitación, adquisición de recursos para poder hacer lo que queremos, formar líderes en ustedes para que tengan, académicos sobre todo, para que tengan la capacidad de poder decidir, combinar y transmitir sus conocimientos. Entonces, aquí el punto 4 es que hay una elevación constante por arriba del umbral que aborta las ondas Klatt. Si en este paciente no se hubiera abortado la onda, vean aquí tengo la onda del pulso, la onda P1, P2 y P3 ejemplificadas, como se están viendo, y de un lado tengo aquí la presión arterial sistólica. Vean hasta dónde aumentó la presión arterial sistólica para abortar el incremento en la presión intracraniana. Estamos hablando que la sístole es muy representativa. Si aquí es 0 y aquí es 200, estamos hablando de 160 de presión arterial sistólica para poder abortar la presión intracraniana que se presentaba elevada. Entonces, siempre que yo logro abortar ondas con aumentos en la presión arterial sistólica, y aquí pareciera que la idea sería no tener totalmente sedado al paciente para emitir un estímulo, pero eso puede llevarme a ser contradictorio también. Entonces, luego aquí en el punto 5 dice presión de perfusión cerebral por abajo del umbral, beneficio de los sinotrópicos, y se precipita un incremento en la presión de perfusión cerebral que disminuye la presión intracraniana. Esto me está hablando de autorregulación vascular conservada. ¿Cómo quisiera yo poder estar presente para poder ver y detectar con vaina del nervio óptico estos estímulos frecuentes? Nosotros intentamos hace tiempo, hace un año y medio, una cosa así, colocar un sistema de fijación por periodos de 15 minutos en los pacientes y desconectarlos posteriormente de la vaina del nervio, es decir, tratar de hacer con vaina del nervio óptico en forma monitoreo continuo. Imposible poder hacerlo, tampoco se puede hacer. Aquí decía yo, en base al pellizco, a la falta de sedación, para la inducción de la presión arterial media y la mejoría en la presión intracraniana. Este es un aforismo como tal. No puedo estar pellizcándolo constantemente al paciente, eso sería tal vez no ético. Otra forma de poder interpretar estos datos sería a través de calcular el índice de volumen-presión. Lamentablemente, el índice de volumen-presión requiere una sonda dentro del cerebro, en el ventrículo, para estar inyectando un mililitro y tratar de sacar cuánto es el grado máximo de elevación con un mililitro. Si un mililitro me produce un incremento de 5 milímetros de mercurio en el paciente, el índice de volumen-presión me está indicando que la complacencia del paciente se encuentra afectada. O sea, comparar la complacencia contra la presión de perfusión cerebral. La otra forma sería jugar al metabolismo del paciente. Es decir, si yo aumento la presión arterial media, como lo están viendo aquí, ¿sí? O como lo ven aquí con el uso de la dopamina que tengo, ¿cuánto se incrementa la presión tisular de oxígeno
la saturación del bulbo de la yugular y la mejoría individual. Entonces está retando al cerebro para ver cuánto metabolismo más me mejora. Esto involucra demasiada tecnología, el entrenamiento del personal de la unidad y el tiempo suficiente para dedicarle a un paciente. Nosotros tenemos la otra forma sería, perdón, no se ve aquí la imagen, pero la otra forma sería el poder tener un paciente que lo voy a hiperventilar y voy a bajar, a ver si baja la presión intracraniana en el paciente. Recuerden que hay 3 mecanismos de autorregulación vascular cerebral. El del metabolismo, el del oxígeno y el del CO2. El CO2 es el último mecanismo que se pierde en su capacidad, el más tardío. El paciente puede reducir la presión intracraniana en el tiempo cuando se produce la hiperventilación, notablemente. Sin embargo, la hiperventilación no me va a evitar la segunda elevación de la presión intracraniana, es decir, que por momentos puede ser transitoria la reducción en la presión intracraniana y volver nuevamente el paciente a perder el control de los vasos en lo que se produce. Entonces, la otra forma que hacemos nosotros para el cálculo es decir, las cisternas están abiertas en el paciente, las cisternas están cerradas e ir valorando la relación de incidencia de la presión intracraniana. Vean aquí, 63% de los pacientes, y esta es la escala de Lawrence-Marshall que ustedes la deben manejar perfectamente bien. Entonces, si no tenemos nosotros la capacidad de monitorizar, tenemos que aprender a hacer muchos talleres de monitoreo de la presión intracraniana en los pacientes con lesiones cerebrales, sea por trauma o por otras entidades, para poder saber a cuánto podría equiparar la hipertensión intracraniana y aprender a decir de las diferencias en las sustancias grises, el borramiento de las estructuras, es decir, ser unos imagenólogos intensivistas para a partir de ahí poder interpretar datos que pudiéramos ser útiles para los pacientes. Entonces, esta clasificación de Lawrence-Marshall es muy utilizada en el mundo, aunque muchos de los centros, en muchos lugares, incluso de México, no la utilicen. Yo empecé a monitorizar la presión intracraniana en el año de 1985. Esta tesis, registro epidural de la presión intracraniana en traumatismo craneoencefálico, y es el original, la tesis original que ustedes pueden encontrar y la pueden bajar de la Facultad de Medicina. Colocan tesis UNAM y ahí pueden encontrar la información. 3 tipos de dispositivos. A mí me preocupaba mucho cuando estaba en la residencia que tenía, lo que más veía era pacientes con lesiones craneales. Y no tenía forma de monitorizar la presión intracraniana. No tenía ningún recurso. Estaba igual que ustedes ahorita, como muchos de los hospitales no los tienen, para poder monitorizar la presión. Y por curiosidad llegó a mis manos una tesis de un pediatra, un médico pediatra que todavía aún está vivo, tiene 85 años de edad, el doctor Juan José Díaz Miranda, el pediatra, y utilizó un dispositivo que ustedes lo van a ver. Yo colocaba ese dispositivo en la dura madre y entonces empezamos a monitorizar los pacientes en 1985 y en 1986 salió la tesis publicada y de esta manera aquí dice tesis con fallas de origen porque pues la impresión, el escaneo no fue lo mejor posible. Este era el dispositivo que yo utilizaba para monitorizar la presión intracraniana. ¿Cómo se ocurrió esta idea? Simple y sencillamente yo acudí con el médico pediatra porque leí su publicación, observamos que era la mitad de una válvula, ojalá haya algún neurocirujano pendiente por aquí con nosotros, y aquí le pusimos una membrana de silicón. Ya la membrana de silicón la adosamos perfectamente bien y este latido de la dura madre se transmitía y esto estaba lleno de agua. Nosotros vaciábamos el aire presionando el dispositivo bastante y luego le inyectábamos el líquido y no debería tener ninguna burbuja. Empezó a llamar la atención en cómo colocar este dispositivo por un trépano de 1.5 centímetros. Y en el transcurso de los siguientes diapositivas, vean ustedes la adquisición de la técnica, cómo se fue mejorando y notablemente el dispositivo lleno en la cámara epidural. Entonces, al no tener con qué,
empezamos a tener con qué. Y lo conectábamos esto a un transductor de los de la presión arterial, sí, cerrando aquí con la loca. Yo traía mi bata del hospital, el pegamento silicón, sellaba aquí, sellaba en este lugar y aprendí a sacar el aire completamente de las burbujas, y en el transcurso de los días siguientes, con el apoyo de uno de los principal mentor, el director de la tesis, y de otra persona, el doctor Daniel Hernández, que ya fallecieron ambos, y pudimos colocar los dispositivos de la presión intracraniana para empezar a monitorizar en un hospital que no contaba con recursos importantes. Recuerdo que mi médico tutor de la escuela me dio $3 para comprar ampolletas de Pabulón, que en ese tiempo se utilizaba el Pabulón. Aquí lo tienen ustedes. El dispositivo podríamos nosotros volver a pedir que nos los fabricasen para poder hacer la información, y es útil, es un dispositivo que cuesta $3. Entonces, hacer el trépano, pues aprendí a hacer los trépanos directamente y a colocar los dispositivos. Como ustedes ven los pasos, se dobla el dispositivo, se presiona un poco, se levanta de manera que los ejes, los bordes queden debajo del hueso, y se cierra la dura madre y empezaba a latir el dispositivo. Fueron 4 pacientes los que me permitieron hacer la tesis. No tuve la oportunidad, pero con esos 4 pacientes de lesiones craneales con un dispositivo epidural, me propuse estudiar lo que podría ser la información de los pacientes. 4 casos, nunca tuvimos hemorragia, el cultivo fue negativo, no se rompió la dura madre, y como ven ustedes, hacer un trépano, tardé 95 minutos en colocar el trépano, y al final 28 minutos. Si había pulsatividad, si se calibraba 0, es decir, si lograba yo obtener la calibración, es decir, no tenía burbujas y calibraba contra el transductor, si con los movimientos de la cabeza había cambios en la posición, es decir, empecé a diseñar mis pruebas de sensibilidad y de confiabilidad del dispositivo, y sería fuga de líquidos. Y entonces aquí, si con el PIB del paciente habría cambios en los pacientes, y si había cambios en la positividad y en la articidad. Aquí tenemos un caso. Yo, por eso les pongo estas rutas, estas flechas. No tenía los conocimientos suficientes como para poder decir cuál iba a ser el fármaco ideal para manejar a estos pacientes. Estaba intensamente asombrado que el dispositivo latía, y que tenía, cuando le ponía la línea arterial al paciente y en la pantalla del dispositivo que ustedes van a ver aquí dibujado, era un ecocardiógrafo. No, era un cardioscopio. Era un cardioscopio, y aquí tenía los latidos de la presión arterial y los latidos de las ondas de la presión intracraniana. Entonces, se ingresó a la unidad, las mediciones fueron 20 de 32 iniciales, y posteriormente bajó la presión. Y vean con qué empezaba yo a manejar a los pacientes. Aquí, con furosemide, al paciente le aplicaba furosemide y veía que bajaba la presión intracraneana. Cuando yo remonto a estas fechas y dije voy a utilizar furosemide, pues no tenía yo la suficiente información o tutoría para decidir con qué usar o con qué o no usar, porque era lo que el neurocirujano me mandaba que utilizaba, y yo estaba haciendo mi tesis. Entonces, el caso es que el paciente, al 7º día de evolución, se extubó con glado de 13, desorientado, conversaba, abría los ojos espontáneamente, y fue mi primer paciente que monitoricé de la presión intracraniana. Entonces, la opresión de las gráficas yugulares, como lo van a ver aquí enseguida, estamos viendo aquí los latidos, y vean cómo levanta la presión intracraniana en el paciente cuando se dispara hacia arriba la opresión de las yugulares. Dije, la sensibilidad del dispositivo me permite de alguna manera tener la capacidad de poder registrar incrementos, y empecé a darme cuenta que la complacencia iba a ser mi esposa durante muchos años. Entonces, de esta manera, nosotros diseñamos una prueba de adaptabilidad y estabilidad cerebral, y colocamos de alguna manera con un maniquí y con un sistema colocado, un manómetro de los de mercurio de anteriores, a calibrar el monitor
yo le metía una presión al monitor, sí, al maniquí, y el maniquí mandaba una presión al milímetros de mercurio, al baumanómetro, y esto tenía que registrar. Así calibraba yo mi transductor de presión y mi monitor, y me daba el cero, y ya podría empezar a hacer los estudios de alguna manera. Entonces, la medición de la adaptabilidad y la estabilidad al comprimir las yugulares durante 10 segundos, por eso les decía que el monitoreo debe ser continuo. 10 segundos bastaban para obstruir el retorno venoso yugular y valorarlo. Incluso antes ya empezaba a observarse la morfología alterada de lo que salía cuando a compresión de las yugulares. La dura madre era sensible de alguna forma. Más tarde vinieron críticas al estudio, a la información, porque con este estudio, cuando vi que había estas gráficas y que estas mismas gráficas las obtenía un médico que se encontraba en el Japón, entonces le escribí al médico y le mandé la información. Aquí tienen un paciente que falleció, y como la presión intracraniana subió y la presión de perfusión cerebral se vino hacia abajo, y la presión intracraniana, dije, está relacionando con el pronóstico del paciente. Y volamos a Japón, y entonces en Japón me encontré con que mi nombre se escribía así en japonés, y que tenía yo que competir contra este monitor, el monitor Galtec epidural también, y que este monitor Galtec, cuando lo ponía de un lado de la cabeza y del otro lado mi monitor, me dieron la oportunidad en Japón de probar el dispositivo. De alguna forma dije, pues la aventura, pues voy, me fui, regresamos y empezamos. Aquí estamos viendo una tomografía con ellos de lo que tenía el paciente en los datos y cómo utilizábamos toda la información posible en el papel que ustedes utilizan todavía. Este fue mi primer mentor fuera del país, el doctor Minoru Shigemori. Aquí tenemos al doctor Minoru Shigemori jugando béisbol. Y lo más interesante que me llamó la atención, ellos empezaron a capacitarme a utilizar, y ahí fue mi primer evento con el Doppler transcranial. Y lo más interesante del Doppler transcranial es que yo quería a fuerza sacar la correlación de la velocidad del Doppler transcranial contra la presión intracraniana, y no se quedaba atrás el Doppler transcranial. Entre 21 y 30 no había la suficiente capacidad predictiva del Doppler transcranial para poder decir va a reducir. Cuando ya había mayor elevación en la presión intracraniana, el Doppler transcranial sí me traducía, y aquí ya empezaba a haber significancias de lo que podría ser. Entonces el Doppler transcranial se queda corto entre los 20 y los 30 para poder ser un índice predictivo. Pero la sorpresa fue que en el transcurso de los meses, de los años, diría yo, empecé a aprender los patrones del Doppler transcranial, y que la disminución en la velocidad de las ondas diastólicas me podría predecir cierto grado de hipertensión endocraniana. Entonces, esto fue mi primer acercamiento, es decir, que el Doppler transcranial como tal es una aproximación de lo que pueden ver ustedes. En ese tiempo no había vaina del nervio óptico como tal para poder estudiar la información de la vaina del nervio óptico cuando nosotros lo estudiamos. En la gráfica ustedes tienen aquí el dispositivo Galtec y el dispositivo Díaz-Miranda, que fue el inventor del dispositivo, y la presión intracraniana. Vean aquí, cuando se logran aspirar secreciones, los dos dispositivos aumentaban la presión intracraniana, en ambos tenía, y la morfología de la onda del dispositivo Díaz-Miranda, aquí utilizábamos un amplificador de las señales, poníamos filtros porque ellos tenían los recursos en ese tiempo para poder modificar la morfología de las ondas con filtros. Y aquí en el Galtec me está diciendo que hay una elevación muy importante y que cuando se aspiró las secreciones se borraba, pero el dispositivo Díaz-Miranda todavía persistía la onda P2, P1 y P2, y P3 viene enmascarada en esta gráfica. Aquí parece un latido sistólico ventricular, lo que estamos viendo, y se pierde la morfología del P2. Pareciera aquí una pequeña incisión. Entonces, con estos datos y con lo que pude yo correlacionar la información, dije, pues bueno, ya tengo señal de que lo que trabajé en México
podría ser útil y voy a utilizar el dispositivo Díaz Miranda para poder decir que la transición. Regresamos de Japón y aprendimos a colocar con mayor señal. Aquí tenemos al neurocirujano en la unidad de terapia intensiva colocando el dispositivo. Pero pasó la historia, pasó el tiempo, no más de un año enseguida, y dejaron de fabricar los dispositivos. Para 1987 a 1995 empezamos a utilizar sondas de alimentación, catéteres que estaban colocados 5 centímetros adentro de la cabeza en el hueco, eran sondas subdurales. Esta cita en 86 me decía que los 3 métodos, el catéter subdural, pero esta es fibra óptica, nunca tuvimos fibra óptica durante ese tiempo, pero monitorizamos la presión intracraneana con lo que teníamos y le pedíamos en la mejor relación al neurocirujano que nos dejara el dispositivo conectado. Es una sonda de drenaje, o sea, sencillamente, sin los recursos, seguíamos monitorizando la presión intracraneana y manejando a nuestros pacientes con lo que tuviéramos. Aquí está el acercamiento, la sonda se encuentra introducida por el neurocirujano que nos apoyaba y lo sacábamos a través de un pequeño orificio, 5 centímetros, cerraba la dura madre y aquí estaba bien flácida, no teníamos problemas. Esa sonda subdural la utilizó una persona que se llama Constantin en Israel y gracias a él seguimos utilizando. Años más tarde, entre 1987 y 1995, nos llamó la atención de poder buscar quién nos podría enseñar. Y volamos a San Francisco y ahí conocí a Randall Chestnut. Esta es una actriz, él es Nicholas Bircher, él trabajó con Peter Safar y Randall estuvo viniendo con nosotros 6 o 7 veces a capacitarnos. Le pagamos el vuelo. Recuerdo que mis hijas utilizaban la saliva para mandar las cartas. En ese tiempo no teníamos el internet tan desarrollado. Y Randall Chestnut me presentó posteriormente a Andrew Mas. Aquí se encuentra Erhard Lang, que es alemán. Él es Christian Melot. Entonces, en el transcurso de los años, nos hicimos de los más fuertes del mundo para monitorizar la presión intracraneana a base de las invitaciones y a base de organizar el director de mi hospital. Teníamos todo el apoyo para poder salir adelante siempre y cuando promovimos de alguna manera, y él es Juan Ignacio Arreola, un mexicano. El hecho es que estos 3 personas fueron mis mentores directamente. Erhard Lang, los 3 están vivos. Actualmente Andrew Mas es el director de un proyecto enorme de cerca de $85 millones en Europa, y Randall Chestnut, pues ya lo conocen ustedes, que trabajó en Bolivia y en Ecuador haciendo el estudio del Bestrial. Entonces, nosotros tratamos siempre de poder lograr que la academia no sacrificara un año para volver a hacer el siguiente curso e invitar a los profesores y empezar a seguir trabajando con ellos. Pues siempre teníamos algún político que nos ayudaba. Él fue el director, el doctor Manuel Velasco Suárez. Manuel Velasco Suárez, pues yo le firmé el certificado de defunción, atendía a su hijo, pero nos ayudaba de alguna manera para conseguir. Vean el color del cabello. Años después, Randall cambió su cabello y entonces la idea era que de alguna manera tratamos de buscar durante varios años tener los cursos para poder salir adelante y seguir aprendiendo en la forma que lo hicimos. Más tarde, después vinieron las interpretaciones. Por ejemplo, aquí tenemos ya con la fibra óptica, ya en 1996, pudimos ver que las alteraciones que indujo la presión intracraneana fueron simultáneamente comparables en los 3 compartimentos cuando se utilizaba fibra óptica. Entonces, aquí lo interesante de esto es que yo usé un dispositivo epidural y la presión intracraneana que yo registraba siempre era mucho más elevada que la que normalmente podría registrar un dispositivo subdural de fibra óptica. El grado de amortiguamiento de las ondas de pulso que yo tenía, que yo les mostraba y que con orgullo decía, el dispositivo funciona, nunca fue lo mejor. El caso es que los dispositivos epidurales ya se han dejado mucho de utilizar, aunque el año pasado en Brasil presentaron un trabajo de investigación con dispositivos epidurales para poder decir que cuando uno no tenía recursos podría utilizarse. Es más,
Algunos de los autores dicen que cuando el paciente presenta síndrome de Reye o encefalopatía hepática, se podría sugerir utilizar un dispositivo epidural porque el paciente puede tener alteraciones en la coagulación. Como tal, el hecho es que los cambios en esta cita que están viendo ustedes, sí, de Claudia Robertson, ya Claudia es una persona de bastante edad, ¿sí? Entonces, esta cita vendrá de los 97 más o menos. Podría decirse que con fibra óptica, los 3 compartimentos. Después, por la presentación de Randall Chestnut en el transcurso de los años, en 1996 salimos fuera y nos fuimos a vivir 2 años a Holanda y vino la etapa del cambio transicional en conocimientos y el aprendizaje ligado, como están viendo ustedes, en los animales para poder aprender y fuimos aprendiendo notablemente de lo que están viendo ustedes aquí, de Andrew Mas y de Fleckenstein, el oxígeno tisular. De ahí llegamos al 1998 y vamos a pasar hasta el año 2001. Y nos asombramos aquí cuando empezamos a conocer que el neuromonitoreo tenía ciertas justificaciones, porque había que utilizar algo con el fin de y para quién, y no para todos. Debía ser individualizado y el cuándo. Todos debían responder al qué, cómo, cuándo, dónde, cómo y por quién, para poder decir, ser seguro, confiable, útil, de costo-beneficio en su relación y varias de los conocimientos que nos justifican el monitoreo. Cuando el monitoreo se hace clínicamente y lo sé hacer, lo que bueno, pero cuando lo pierdo por la sedación del neuromonitoreo, qué tristeza porque ya no voy a poder, pero tendría que buscar otro tipo de monitoreo que me pudiera sacar al paciente y poder decir. Los avances en el neuromonitoreo han ido progresivamente cuando se comparan unidades del primer mundo, cuando se habla fundamentalmente de unidades de países desarrollados, industrializados, han reducido la mortalidad notablemente, como lo van a ver en las siguientes gráficas. Los avances en la neuromonitorización y los tratamientos hicieron posible modificar los resultados. De ahí notablemente que se pudo también estudiar más la fisiopatología de los pacientes y se pudo interpretar información precisa para poder decir hasta dónde vamos. Aquí ya estamos caminando en el 2006, como ven ustedes en las gráficas. Pudiéramos decir que la escala de coma de Glasgow, inicialmente cuando el paciente llega con nosotros, es una medición grosera, interpretativa y que va teniendo cambios importantes en la evolución y que se requiere ningún entrenamiento. La escala de coma de Glasgow en 1970 y tantos, creada, tiene ya casi 40 años y no ha cambiado, se sigue utilizando. Sin embargo, se va perdiendo la información con el uso de sedantes, como les repetía anteriormente. Nosotros estamos, los intensivistas, familiarizados con el uso de escalas en forma importante para poder decir que lo que vamos a hacer nos pueda tener éxito. Pero, sin embargo, la incapacidad para detectar los cambios nos permite muchas veces no hacer caso de las escalas y más cuando tenemos en los pacientes hipoxia o hipotensión. Lo mismo ocurre con el neuromonitoreo cuando tenemos poca sensibilidad para el estatus epiléptico no convulsivo, que no nos vamos a dar cuenta y el paciente está convulsionando, pero no lo podemos ver. De ahí que el neuromonitoreo es muy útil para ese tipo de crisis. Lo mismo es igual en la presión intracraniana cuando le estamos viendo. Entonces, aquí lo que estamos cambiando es que esta sería una evaluación cualitativa de lo que estamos viendo con la clínica y lo que estamos haciendo. Para cuando nosotros utilizábamos la escala de coma de Glasgow y decidiéramos que la mejor capacidad de la escala de coma de Glasgow es la respuesta motora, ella tiene un valor predictivo del 80%. Y 4 sería el punto de corte de la escala de coma de Glasgow que el paciente nos podría decir empieza a poner. Las pupilas, las vamos a ver en las siguientes 2 gráficas, son un buen estado clínico, pero cuando se ha confirmado nos pueden dar errores importantes, como lo ven aquí en las gráficas. Aquí tenemos la escala motora de la coma de Glasgow y vean nosotros cómo va cambiando la información y cuando ya haya la extensión, el motor score nos está diciendo que el pronóstico del paciente se va oscureciendo tanto en la información publicada internacionalmente
como en los Estados Unidos, cómo es la correlación. Localiza al paciente y la mortalidad es muy baja, como lo están viendo ustedes. Pero cuando se pierde la extensión, llega la extensión, se va al pronóstico de los pacientes. Cuando ambas pupilas están reactivas, aquí es la flecha es a la inversa, y sin una pupila y sin pupilas reactivas, la mortalidad se incrementa notablemente, como lo estamos viendo en la gráfica, y cómo va descendiendo paulatinamente la vida en el paciente. Entonces, la información de las pupilas como tal es útil, pero se compartimentaliza la presión intracraneal. De ahí que nosotros pensamos que hay una serie de neuronas que no resisten tanto la hipoxia y otra serie de neuronas que sí los podían resistir, las neuronas inflamadas. Pero nuestro principal factor, por lo tanto, sería el combatir la hipoxia y la hipoperfusión, y lo voy a seguir comentando para que ustedes sepan. Toda la serie de insultos que nosotros aquí tenemos se asocian notablemente en el paciente, y más cuando el paciente se encuentra agobiado por alcohol. Aquí es donde nosotros los intensivistas podemos interesar para el paciente, y cuando más se producen insultos secundarios que van a ser la hipertensión, las convulsiones, los espasmos o la infección. Sobre estas áreas son las que podemos manejar a los pacientes, pero no tenemos información real de la presión intracraniana como podría marcarse. Entonces, el objetivo del neuromonitoreo es alertar al médico de que algo no está funcionando adecuadamente. Estos insultos secundarios no son apreciables con el examen físico, y pareciera lógico el poder monitorizar al paciente con algo de lo que podemos utilizar. Si no tenemos el monitoreo como tal, como lo estamos viendo, que es un monitor antiguo, ya hay el sistema CAM1 y CAM2 para la misma casa, que ahora se llama Natus y antes era de Integra el Camino. Entonces, pareciera que podríamos decir, ahora, la problemática que se ha ido descubriendo en los años y que yo no tenía cuando empezamos en 1985, que le daba todo el peso al monitoreo de la presión intracraneana, y ahora se sabe que esto no es un monitor ideal y que tampoco es la evidencia como tal, no hay todavía la evidencia. Entonces, la tomografía pareciera decir que eso va a ser un monitoreo repetitivo que podemos hacer, pero eso es muchas veces imposible por costos o por lo que tenemos, y con el bastaría. En muchos de los hospitales de América Latina no se toma más que una sola tomografía, y muchas veces no podemos hacer más y podemos avanzar, pero más aquí cuando se va a aproximar que esta contusión va a crecer en el transcurso de las siguientes 24 horas, y que los pacientes, según el Traumatic Coma Data Bank, van a ir cambiando de categoría. Por ejemplo, aquí, vean ustedes, aquí dice en abajo, de un total de 94 pacientes con lesión difusa tipo 1 a la admisión, solo 84 permanecieron en la misma condición. Y va cambiando la morfología de los pacientes y se van haciendo, va cambiando los porcentajes, y van al día, la lesión 1 se va modificando a lesión 2, o la lesión 3 se van modificando constantemente, o la lesión 4 va incluso modificándose. Entonces, la tomografía, ahora, ¿cuándo tomarla? Primera, inicial, coloco el dispositivo de presión intracraneana. Segunda, después de la colocación del dispositivo, para saber si no tuve complicaciones. Pero y si no tengo más que para una tomografía, entonces tendría yo que echar mano de la correlación de la tomografía contra la vaina del nervio óptico. Ya existe esa información. Ya es útil empezar a correlacionar o medir con las tomografías la vaina del nervio, el grosor de la vaina con la resonancia, pero todavía peor, tomar resonancias. Entonces estamos pensando en aquilatar y aprender a hacer más talleres. Cuando se cuenta con más recursos y empieza a colocar el xenón, van viendo ustedes cómo va reduciéndose el flujo sanguíneo cerebral hasta que el paciente tiene 9.97 de flujo sanguíneo cerebral en el área, en el seguimiento, y lo que se logra medir de los 50 mililitros que debiera tener en el paciente. Esto, imposible realizarlo en muchos de los hospitales, pero si el flujo aquí fue 9.97, que ustedes tienen una contusión cerebral y van siguiendo los días de la evolución, deben pensar que si aquí eran 50 y aquí 50 en condiciones normales, el flujo va a caer en las horas de contusión hasta menos de 10,
y la zona de edema perilesional va a ser notablemente, y el consumo de oxígeno en estas zonas va a ser notablemente reducido en lo que estamos viendo en los pacientes. Entonces, yo tengo que tener la información, utilizar las tomografías para inferir lo que está teniendo el paciente en flujos, porque no lo puedo hacer muchas veces. Entonces, nosotros podríamos decir que si tenemos una presión elevada por razones anatómicas, le vamos a poner contraste al paciente. Sería tal vez una interrogación para decidir no colocar el contraste porque vamos a aumentar el volumen sanguíneo del paciente. Entonces debería ser sin contraste y poder utilizar, como lo hicieron en el Traumatic Coma Data Bank o como lo hizo el European Brain Injury Consortium, que ya se deshicieron como tal, y utilizar la peor tomografía para lecturas de los pacientes, como lo utilizó Lawrence Marchand en la escala que ustedes tienen en la información inicial que les di. Recuerden que resonancias magnéticas muy difíciles podemos utilizar. Este monitor de compliance cerebral, yo tuve la oportunidad de conocer al inventor de este monitor, Andreas Spielberg. Su esposa cayó de un caballo y el ingeniero diseñó el monitor con una pequeña burbuja que se conecta intraventricular. El hecho es que la prueba de corte para medir el monitoreo del índice volumen presión nunca ha sido del todo útil, porque monitorizar la compliance de forma continua llevó al desarrollo de infecciones notables en los pacientes al colocar un catéter intraventricular. La mejor forma de medir la complacencia pudiera ser en forma no invasiva, y todavía hay estudios para el desarrollo de eso. Aquí tienen ustedes una gráfica de un paciente que tiene 6 milímetros de mercurio y aquí tiene 6 milímetros de mercurio. Y esta gráfica es normal, P1, P2 y P3, y aquí con 6 milímetros de mercurio es completamente anormal la gráfica. Es decir, que yo tengo que estar midiendo las tendencias de los pacientes, identificar si la complacencia por la morfología de la onda de curva, cuánto me da. Pero cuando tengo 6 milímetros de mercurio y tengo esta onda de pulso totalmente patológica en forma de onda de circo, de tienda de circo, está diciendo que el paciente tiene la misma presión intracraniana con diferente complacencia. Este paciente es peor en su evolución de lo que voy a seguir yo cuando lo podría estar monitorizando con la morfología de la onda de pulso. Entonces ya tengo dos parámetros aparte que estoy obteniendo: la numerología del 6 milímetros de mercurio, la morfología, y aparte el tercer parámetro sería la complacencia cerebral de lo que estoy estudiando. La respuesta al tratamiento en la evolución de los pacientes es evidente que la tendencia es la que me va a acercar al mejor monitoreo del paciente. Y así como lo hicimos nosotros en 1985 con el dispositivo epidural, también vemos tendencia al fármaco en lo que podríamos manejar, y esto pues ya es otra morfología. Cuando nosotros empezamos a hablar del Glasgow en la relación de los pacientes en su estudio clínico y cómo va cambiando la evolución de los pacientes de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, solo el 0.3% de los pacientes caen en coma cuando tiene Glasgow de 13 a 15. Cuando la morfología, de la tomografía se encuentra anormal, va reduciendo la de normal a anormal. Este renglón debiera estar primero acá arriba y este abajo. Vean ustedes que el 10 al 15% tienen hipertensión endocraniana y el 53 al 63% tienen hipertensión con tomografía normal. Entonces ya estamos pensando en que tenemos, pero cuando hay hallazgos patológicos, una morfología, yo tengo que sospechar un hematoma. Ese paciente tiene 60% de chance de que tenga hipertensión endocraniana como tal. Una cita muy antigua, pero ya nos estamos dando cuenta de lo que tenemos que estudiar. De ahí pasaron el tiempo y nacieron las guías iniciales, ¿sí? Y la información de las guías 2002, 2007, y la información empezó a salir directamente de qué se podría hacer con unas guías de manejo para los pacientes. Pero muchas de las guías no son estandarizadas por personal que haya trabajado sin el monitoreo de la presión intracraniana. Entonces, pareciera a nosotros que tenemos que empezar a pensar, desarrollar las propias guías, como ya lo están haciendo algunos de los autores en el estudio de Chris,
pero todavía no está la publicación lista para poderlo ver. Entonces, nacieron las indicaciones del monitoreo de la presión intracraniana, Glasgow menor a 8, Glasgow mayor a 8, utilizar sedación, analgésicos, tomografía como tal. Y ya el Glasgow me pudo empezar a definir lo que iba yo a tener. Pero si tiene el paciente una tomografía con lesión difusa 1 o 2 y tiene un foco de edad de 40 años y tiene signos de focalización y tuvo hipotensión, ese paciente debiera como tal monitorizarse la presión intracraniana y la clasificación anteriormente la vimos en la primera tomografía. Entonces, ahora, ¿dónde colocar el catéter de presión intracraniana? Esto fue una discusión que se presentó finalmente en un congreso con una gran serie de pacientes y que la discusión siempre fue de colocar el catéter del lado donde se encuentra la mayor lesión y cuando no se tuviera la lesión difusa, evitar leñar el hemisferio dominante. Pero no acabó el problema ahí, sino cuando se compartimentalizaba la presión por los reflejos de la dura madre, como le estamos viendo aquí. Y las variaciones entre un hemisferio y otro hemisferio se hicieron importantes con la publicación del doctor Sauquillo, el español, y pues aquí sacaron 3 patrones para estudiar y tomaron en cuenta que lesiones difusas iba a ser generalmente similar, pero que asimetrías cuando teníamos lesiones focales en un hemisferio o en otro hemisferio. Y sacaron 3 patrones. El unicameral, en 3 milímetros entre ambos hemisferios menor, el bicameral de diferente complacencia y el bicameral, perdón, de diferencias amplias entre cada hemisferio. De ahí que se sospecha mejor colocar el dispositivo de presión intracraniana en el lado del hemisferio. Es por esa razón que nosotros entre 1985 y hasta 1995-94 empezamos a colocar las ondas subdurales en el hemisferio donde recién se operaba el paciente. Los primeros resultados de la asociación de la presión intracraniana elevada con el pronóstico fueron favorables para los pacientes cuando la presión intracraniana no estaba elevado, que estaba por abajo de -15 en los primeros resultados que salieron. Más tarde, los vinieron los cambios en el estudio por esta persona que se llama Marek Czosnika, que no es médico, es un ingeniero polaco que se lo llevaron de Polonia a trabajar a Inglaterra, en Cambridge, y Marek tiene ya cursos para estudiar y recibe estudiantes para poder trabajar y estudiando la autorregulación. La autorregulación, como vimos anteriormente, es la capacidad de tolerar, sí, asociado al tono vascular. El tono vascular simpático y parasimpático se pierde en forma asimétrica muchas veces, diferentes de un lado que del otro lado, del lado derecho que del lado izquierdo, como lo están viendo aquí, que es peor la autorregulación sobre la autorregulación hacia el lado derecho, donde se encuentra el ventrículo colapsado. Entonces, esta información tomográfica, ustedes la pueden sospechar y dicen, bueno, si de este lado está el hematoma del paciente, yo puedo sospechar que de este lado tenga peor autorregulación vascular cerebral del paciente, diferente de la que tiene, y que tenga menor consumo de oxígeno y que la información eléctrica del paciente va a ser siempre menor de este lado cuando lo tengo. La autorregulación es asimétrica notablemente. ¿Y esto tiene implicaciones terapéuticas? Sí, notables implicaciones terapéuticas, porque cuando la autorregulación está presente en el paciente y yo aplico un poco de manitol o solución salina hipertónica, va a funcionar más importantemente el hemisferio en el manitol y en la solución salina hipertónica del hemisferio sano. El hemisferio afectado no funciona adecuadamente. Entonces, esto es donde va a trabajar la zona donde se encuentra el hemisferio sano y puedo tener cambios en la presión y en la morfología de la autorregulación. Entonces, ahora, la compartimentalización, ustedes ya lo sospechan, que por ejemplo esta pupila con 8 milímetros de mercurio en la región temporal, el día de ayer, o de antier, perdón, una de sus compañeras subió una fotografía de un niño de creo, pocos años que tuvo una lesión y le decíamos que pues habría que colocar el catéter del lado de la lesión donde se encontraba la pupila para poder saber.
Si es intertentorial la zona o está frontal baja, entonces en ese lado es donde se encuentra. Ahora, con respecto a la vaina del nervio óptico, infratentorial casi no me funciona. En las zonas bajas, la vaina del nervio óptico me va a medir frontales, notable hipertensión endocraniana, y aquí tengo que tomar el hemisferio izquierdo contra el hemisferio derecho y poder a pensar a que tengo una zona, una vaina que va a estar elevada por esa zona. Y con eso me tengo que estar guiando en el paciente para poder decidir el diagnóstico y colocar otro sistema de monitoreo más invasivo. Ahora, nosotros tenemos complicaciones importantes cuando no hacemos caso al uso de la ventilación o a la presión intraabdominal elevada o con el uso de la hemodiafiltración en el paciente, porque puede aumentar la presión intracraniana, como lo estamos viendo. Algunos pacientes responden fundamentalmente con tipos de ventilación para no elevar el TIP. Los pacientes con contusión o con síndrome respiratoria inflamatoria pueden tener mayores problemas en el aumento del TIP muchas veces. Como lo ven aquí en la gráfica que estamos viendo, y voy a pasarles la información, vean ustedes en la presión intracraniana, en el electrocardiograma y cómo está cambiando la información. Y vean ustedes, notablemente, muchas veces el TIP sirve, me aumenta, pero depende del tipo de aumento en la presión intracraniana y de la complacencia del paciente. Aquí con 10 y con PIB de 15 va subiendo la presión y la diferencia son 5 milímetros de mercurio. Para eso habría que jugar con el menor PIB posible, con el mejor driving pressure, muchas variables que hay que estudiar posteriormente, que vamos a estudiar en siguientes clases, cuando tengamos que ver reclutamiento alveolar. La hipertensión intraabdominal como tal es un importante parámetro que puede aumentar la presión intracraneana si la compartimentalización de la presión. Recuerden que hay un cuadro de pancreatitis que se presenta con hipertensión intraabdominal y que puede producir hipertensión endocraniana y deterioro del estado de alerta del paciente por el aumento de la presión intraabdominal o elevación de la presión pleural o elevación de la presión venosa. Estos cambios pueden hacerse importantes y afectarlo. Y aquí tenemos cómo el tratamiento de la presión intracraniana es una descompresión, una laparotomía descompresiva, cómo baja la presión intracraniana en el paciente en forma notable cuando se descomprime. Y aquí está incrementada la presión intracraniana y el descomprimir el abdomen. Entonces hay que buscar siempre dónde se encuentra la fuerza regresiva que reduce el flujo. Entonces, para esta primera parte, quiero pedirles si hay alguna pregunta hasta aquí, antes de pasar a la segunda parte, que son los modelos para estudiar la predicción. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta importante que hacer o pequeña o no importante? Bueno, pues vamos a seguir con modelos predictivos que se utilizan para el monitoreo de la presión intracraniana. Ya sabemos hasta aquí que es una serie de factores multifactoriales que nos van a afectar y que se van a provocar alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, y que las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral están relacionadas con cambios en la autorregulación, que hay gradientes entre un hemisferio y otro hemisferio y que se compartimentaliza y que hay diferencias en la autorregulación vascular cerebral. Los modelos predictivos para estudiar la mortalidad en relación con la presión intracraniana empezaron en esta forma en el año de 1981. Sí, mucho antes de que yo empezara a ver el monitoreo de la presión intracraniana, yo tenía un umbral inicial de 20 milímetros de mercurio, que fue lo que utilicé con el dispositivo epidural, pero aquí Sol y Doppler utilizaron 15 milímetros de mercurio y la evolución de los pacientes fue favorable con estos cambios. Las críticas al trabajo de Sol y Doppler fueron un sobretratamiento de los pacientes fundamentalmente. Más tarde, Aldrich y colaboradores demostraron que la presión dentro de las primeras 72 horas debiera estudiarse en forma importante al cero. Estas primeras 72 horas son muy útiles para el manejo de los pacientes y debieran promediarse y sacar promedios de los dos. Cuando se conservaba la presión intracraniana, ¿sí? En forma aceptable, 31 milímetros de mercurio para los sobrevivientes y 62 milímetros es lo doble cuando se pudo encontrar que el incremento de la presión intracraniana
fallecía a los pacientes. Por regresión lineal, se demostró que los valores de la presión fueron el segundo predictor más importante de la mortalidad. Estos trabajos no fueron hechos en la América Latina, estos trabajos fueron hechos en Estados Unidos, ¿sí? Y el tiempo de traslado de los pacientes difiere notablemente de los resultados. Estos datos motivaron al grupo del doctor Randall Chestnut para hacer el estudio del bestial, para poder decir si allá ocurre esto, pero acá en América Latina nunca tuvieron los resultados esperados en el pronóstico que esperaban ellos. Miller, también en trabajos anteriores, en 77, también tuvo buenos resultados, ¿sí? Cuando se controlaba la presión intracraneana en forma notable, y de ahí que se motivara al estudio y empezó a salir la información de la presión intracraneana y a crearse el 20 como meta, como tal, porque empezaron a trabajar. El trabajo sólido. Adelante, ¿hay alguna pregunta? Entonces, aquí como ven la mortalidad de Sol y Docker con el efecto de manejar un umbral asombrosamente bajo, notaron también menor mortalidad. Todos estos estudios fueron motivando a la información. Y de ahí que se generaron modelos predictivos para estudiar cuáles eran los mayores estudios, los estímulos, y se llegó a la conclusión que la predicción de la sobrevida de los pacientes debía ser entre las 24 a las 72 horas. Y calcular esas horas, estudiarlas en forma continua para bajar la presión intracraneana por abajo de 20 durante esas primeras horas, porque podría ser muy agresivo el manejo para poder resultados. Como ven en esta gráfica, ha ido reduciendo en los países del primer mundo la mortalidad. 36% en 1981, 80, y luego cambió a los 90, del 18 al 24, y a inicios de los años 2000, la mortalidad empezó a reducirse notablemente hasta el 12 a 15% la información. Entonces, el hecho es que el poder seguir la evolución del monitoreo de la presión intracraneana, de acuerdo a como están viendo, ha tenido resultados satisfactorios cuando se pudo utilizar el monitoreo como tal en los países de los que tiene. Y la morbilidad en general demostró que podría utilizarse. Más tarde se crearon la aparición de las guías y con las guías se planteaba que se iba a poder tener evidencias importantes. Estos 20 se han puesto en duda como tal, el umbral de 20 milímetros de mercurio, para poder decir si este sería el umbral como tal. Ahora ya se considera que el umbral debiera ser individualizado para cada paciente como tal. Algunos plantean el 22 milímetros de mercurio y otros han dado el 18 milímetros de mercurio. Muchos de los pacientes empezaron a manejar con ventriculostomías y de ahí que el drenaje de la VIC y del líquido cefalorraquídeo podía ser útil como tal para poder mejorar a los pacientes y como primera medida se empezó a utilizar esta información. Ahora se consideró también que podría hiperventilarse ciertamente a los pacientes y repetir la tomografía. Estas guías han ido manejándose y cambiándose y luego vino el uso de la solución salina hipertónica y se empezaron a utilizar. Pero empezó a darse cuenta que a pesar de las guías, había tantas diferencias en los centros que trabajaban. Y hay centros de la Europa Oriental en donde se pudo utilizar, utilizando los recursos del señor Soros, se pudo utilizar y comparar contra los recursos que habría en los estudios de centros de trauma de los Estados Unidos, en donde podría haberse visto que podía mejorarse la evolución de los pacientes. La diferencia entre los centros no pudo apreciarse que cuando se manejaba agresivamente a los pacientes, se podrían tener mejores resultados que cuando no se manejaba agresivamente a los pacientes. Esto implicaba un costo exagerado de hasta $40,000 por paciente, por manejo de paciente. Imposible con nosotros llegar a utilizar $40,000 sin la rehabilitación, solamente durante el tiempo de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Este manejo agresivo sí dio sus frutos comparado y de aquí nació la idea de monitorizar más agresivamente a los pacientes y empezar a darse cuenta
Pero aquí les platico el estudio de la Fundación Soros. Como ven, son Croacia, República Checa, Estonia, Hungría y otros centros donde estuvo la Brain Trauma Foundation. Estos centros que no tenían la suficiente infraestructura para poder manejar a los pacientes fueron comparados contra los Estados Unidos en la información que se obtuvo, y fue impresionante primero decirles: van a ustedes a empezar a monitorizar, pero tardaron 3 años en colocar los dispositivos, en sistematizar la información, es decir, la adherencia a las guías se tardó 3 años para poder preguntarles a ustedes: si ustedes implementaran las guías de manejo de trauma de cráneo en sus países, ¿cuánto tiempo tardaría? Y como ven aquí, tardar 3 años en estos países y para empezar a monitorizar a los pacientes fue un proceso educativo inicial y de liderazgo para ir incrementando la oportunidad de poder observar la adherencia a las guías. Vean los resultados cuando la adherencia a las guías en los pacientes con monitoreo de presión. Vean los resultados comparativos en la recuperación, solo por el hecho de seguir una guía. El hecho es que no es el monitoreo de la presión intracraniana lo que mejora los resultados de los pacientes, sino es el hábito de las guías, de seguir en grupo el trabajo de los médicos para poder seguir. Cuando se compararon esos resultados contra los Estados Unidos, ¡oh sorpresa! 67% de los pacientes en los centros donde se les preguntó no seguían las guías de manejo de los pacientes. Solamente, sí, estamos viendo aquí que el 16% se adherían absolutamente a las guías del trauma de cráneo y tenían resultados satisfactorios. El resto de los hospitales no seguían las guías, como lo están viendo aquí en esta información del año 2002. De ahí que esta información se utilizó desde el punto de vista legal para poder implicar a los médicos, y hubo muchas demandas para atribuir esa información a los pobres, el uso de la adherencia a las guías. Y la publicación de las guías vino posteriormente a cambiar la información y a tratar de seguir a las guías y empezar a tener mayor adherencia en forma paulatina y posible. El hecho es que las guías se han retrasado muchas veces y no se han renovado cada 5 años como se pretendía hacer al manejo de los pacientes. Eso trajo como complicaciones importantes procesos de legales también al que no siguieran las guías de alguna manera y se renovaran. El hecho es que la aplicación de las guías como tarda. Años después, nosotros empezamos a estudiar a los cerdos porque queríamos modelos, hacer modelos. Hicimos tomografías, esto ya fue en el año 2009, y empezamos a hacer tomografías para poder saber el grosor del cráneo y empezar a estudiarlos en la información. Ya con los catéteres de presión intracraniana, camino, como ven ustedes, y capacitando a sus compañeros ya en el 2013, 2014, 2016 para ir avanzando adelante. Entonces, ¿qué pasó con la década siguiente entre el año 2009 y 2001? Las guías Cochrane, como tal, dijeron que la monitoreo de la presión intracraniana, a pesar de tanto brinco, tanto estudio, tantas rutas, se necesitaba más investigación. A la fecha, ahí estamos. Se necesita más investigación para poder tener que el éxito del monitoreo tenga éxito en los pacientes con la presión intracraniana. Se necesita mayor. Entonces, ahora vamos a llegar a una etapa en donde ahora los autores de los países industrializados, las principales unidades del mundo, como lo vamos a ver más adelante en Cambridge, están empezando ya a utilizar métodos más sencillos, como es la medición de la vaina del nervio óptico. Y esta es una de las conclusiones de un trabajo publicado por esta italiana que se la robaron y se la llevaron a Cambridge para poder hacer las mediciones. Y ahí en Cambridge, en el año 2018, publicaron la información de que es un método preciso para estimar de forma no invasiva la presión intracraniana y que hay limitaciones y que se requiere mucho entrenamiento y que piden su uso como sustitutos de métodos invasivos para medir la presión intracraniana.
y que la capacidad para predecir el aumento de la presión y la alteración de la autorregulación vascular cerebral, ya no en el servicio de urgencias, sino en la terapia intensiva, podría predecirse con la vaina del nervio óptico. Entonces viene una nueva etapa en donde el monitoreo va a empezar a procurar ser de alguna manera no invasivo, pero se requiere bastante información, bastantes investigaciones e investigadores para poder sacarlo. Vean aquí lo más interesante. Si ustedes dividen el pronóstico de los pacientes, vean aquí, muerto, estado vegetativo, severamente afectado, moderado. Si hacen dos grupos, el muerto, el vegetativo y el severamente, y los ponen en una U, una especie de U, como voy a dibujar ahorita en la, a ver si puedo aquí que dibujar un momento, no lo puedo hacer, tendría que cambiar de pantalla, lo voy a dejar así. El hecho es que se dibuja una U, y si hacen esta U, sumen aquí 21, 24 más 36, ¿cuánto les da? Y comparen, sumen 26 más 14. Esta es la forma de la U. Vean que es mayor la mortalidad de estos datos que esta parte de acá. Esta mortalidad que están atribuyéndose es la relación que se pudo estudiar con esta medición, este estudio de la vaina del nervio óptico en el supercentro, los centros más grandes del mundo, que son unidades de investigación. Las vamos a catalogar más tarde, las unidades de investigación. Observen ustedes Glasgow menor o igual a 8 puntos y que tenían pupilas reactivas, y comparan esta información con la que les di anteriormente en la tabla de las pupilas reactivas en base a estudiar el pronóstico de los dos. Es decir, en este centro, a pesar de tener toda la tecnología del mundo como tal, lo que hicieron fue sujetar al criterio del médico y no por rutina si se va a monitorizar al paciente. Este sí, este no. Este sí y este no. Entonces, todavía aún en ese centro, que es el centro de Cambridge, se utilizó la vaina del nervio óptico, y vean aquí los resultados. Aquí lo que estamos viendo es una relación de la vaina del nervio óptico cuando se mide en el servicio de urgencias y cuando se toma contra la presión intracraneana en la unidad de cuidados intensivos. El valor predictivo y la correlación es interesante, la correlación que estamos viendo, como cuando aumenta la vaina, sí hay problemas, y aquí está el 5, y estamos viendo, vean este punto que tengo aquí, cómo se repite acá y acá en este sitio. Aquí lo que se está viendo no es calcular la presión intracraneana media, sino lo que está haciendo es calcular la dosis de presión intracraneana. Para calcular la dosis de presión intracraneana, lo que se hace es sumar todos los valores que hay por arriba de 20 milímetros de mercurio y se divide por las horas de monitoreo, es decir, cuántas veces los valores fueron para expresar la dosis en el tiempo de monitoreo. Y lo que tengo acá es la medición de la autorregulación vascular cerebral. Al comienzo empezamos nosotros a decir que la autorregulación vascular cerebral debía de ser un proceso que iba aunado a la elevación de la presión intracraneana. Pero aquí vean ustedes que la correlación del PRX, que me mide la presión arterial media, y la correlación contra la presión intracraneana es completamente diferente cuando a gráfica, cuando se mide la presión intracraneana. Es decir, que hay más pacientes que pierden o van perdiendo la autorregulación vascular cerebral conforme la vaina del nervio óptico empieza a aumentar. Lo que me está diciendo la gráfica en total es que la medición de la vaina del nervio óptico tiene correlación con la pérdida de la autorregulación vascular cerebral en pacientes. Ahora la pregunta sería, ¿qué fármaco podría decir que voy a tomar al paciente para hacer la correlación contra la autorregulación vascular cerebral? Y lo que debería yo hacer es empezar a medir vainas frecuentemente en el paciente y ver si el paciente empieza a tener cambios y empezar a ver cómo se encuentra la presión arterial del paciente y hacer otras mediciones y unas segundas mediciones, frecuentes mediciones durante las primeras horas para ver si el paciente empieza a tener esta gráfica. Esta simple gráfica tiene mucho valor desde el punto de vista de relacionar la autorregulación vascular cerebral. Aquí lo interesante sería saber qué pacientes, qué punto de cada uno de estos tuvo hipoxia y tuvo hipotensión, y buscar la relación de qué factor de los que podemos nosotros predecir
o corregir para ver cuál factor fue el que hizo que el paciente fuera perdiendo la autorregulación vascular cerebral para poder empezar a colocar en estos pacientes de alguna forma vasopresores o empezar a subir un poquito más la presión arterial. Ese punto de buscar una presión de perfusión cerebral óptima con el PRX se pudiera tal vez en el futuro, si este grupo sigue investigando, porque nosotros no tenemos el software para correr el PRX que correlaciona la presión arterial media contra la presión intracraniana. Entonces, aquí habría que haber un signo de interrogación importante para que en el futuro tengamos más información de lo que se está haciendo en este centro de investigación. Entonces, cuando se comparó la mortalidad de los pacientes, las vainas del nervio óptico fueron lo suficientemente específicas para decir qué pacientes iban a vivir y qué pacientes iban a morir. A este centro le tengo toda la confianza del mundo para poder decir la información. Ahora, la siguiente pregunta viene en relación hacia dónde vamos en la vaina del nervio óptico nosotros. ¿Hacia dónde iremos? Sobre la base de estos resultados, aunque la vaina no es precisa, que esas son las conclusiones de los autores, y no está lo suficientemente establecida para servir como un sustituto de la presión intracraniana, podría ser útil en entornos, y aquí nos dicen, tal vez en pacientes de países con recursos limitados o en pacientes que tengan coagulopatía para poder estar manejándolos con vaina y no colocar el catéter de presión intracraniana. Podría decirse. Entonces, ahora, ¿cómo se distribuye el conocimiento sobre la presión intracraniana? Vamos a partir y ustedes van a calificar dónde se encuentran. El centro de Cambridge es una unidad de investigación neuroquirúrgica. Tiene cerca de 98 fellows de diferentes países. Tienen ingenieros, tienen estadistas, tienen muchos recursos. Y sus recursos están basados en el liderazgo del doctor Menon y ya cuentan con recursos generados por su propia investigación. Es decir, al crear softwares, empiezan a crear propias investigaciones y tienen comités de ética. Pero brinquemos hasta acá. Son unidades en un centro hospitalario, sin multidisciplina, sin presupuestos basados en grants, sin recursos económicos y en donde ustedes, como médicos adscritos en el tiempo libre, generan la investigación que pueden hacer en el tiempo libre, porque no tienen los recursos para poder hacer la información que tienen estas unidades, como la de Cambridge o como la unidad de Rotterdam en la que me tocó vivir. Y yo estaba en un centro como ustedes, en este centro, aquí abajo, pero empezamos a monitorizar la presión de alguna forma que nos dio la oportunidad de ir brincando de centro a centro. El hecho es que ustedes, en los recursos que ustedes tengan en su tiempo libre, de alguna forma para generar la investigación pueden hacerlo. Cuando nosotros empezamos a correlacionar la información que vamos generando con el diplomado que ustedes están tomando o con la investigación que ustedes pueden hacer, van a brincar de las áreas del conocimiento hasta evaluar posteriormente el conocimiento. Generalmente nos quedamos aquí cuando manejamos pacientes. No venimos a comparar y a discriminar entre ideas, ni le damos valor a la presentación de teorías, porque estamos empezando en este lugar. Y nos quedamos aquí. Ir brincando de escalón en escalón para ir generando la posibilidad de poder mejorar la evolución de la estancia de sus pacientes. Y si esta encuesta de los pacientes en América Latina, para poder... ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Para poder tener la oportunidad de saber qué pasa con la presión intracraniana en diferentes países. Estos datos se los voy a mostrar en la siguiente clase. Tenemos datos de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, en lo que pasa con los siguientes. Lo más interesante de esta información que una de sus compañeras que tomó un diplomado hace muchos años, me dijo, doctor, el costo de un catéter en México, de un solo catéter, es un día de estancia ahorrado en el Seguro Social. Un catéter equivale a un día de estancia equivale a 3 catéteres de fibra óptica. Si yo le ahorro al hospital
un día, con eso puedo comprar 3 catéteres de fibra óptica. Entonces, ella manejó esta información y la presentó, y de esa manera, cuando se encontraba en las autoridades, ahorita ella es directivo del Seguro Social en México y nos apoyamos en ella para poder trabajar. Pero esto fue el escalón para poder ella subir. Un día son 3 catéteres de presión de fibra óptica. En eso es un día de estancia que ahorra, porque el monitoreo rápidamente predice cuál de los pacientes se va a ir a trasplante, cuál de los pacientes puede sobrevivir de alguna manera. Entonces, yo aquí les pregunto, en este orden que les puse, ¿cuál sería la primera de las 5 que les pongo aquí? La primera solicitud que ustedes harían. Pónganse a pensar, pónganlas en orden, están desordenadas, ¿sí? ¿Qué harían primero ustedes? Quiero escucharlos de alguna manera para que tengan la oportunidad de poder decir qué es lo que pretendemos con ustedes, porque generar líderes académicos sí es útil, pero el hecho de meterse a estudiar los problemas por los cuales no monitorizan a sus pacientes les va a dar a ustedes el éxito posteriormente en sus unidades. Hay que cuestionar, diagnosticar, identificar, promover, gestionar, supervisar y evaluar resultados. Primero sería, en lugar del 4, aquí sería el 1. Generar líderes académicos en ustedes es el propósito del diplomado, para que tengan la oportunidad de poder salir del ámbito como se encuentran, y luego al final sería generar guías para su propio hospital, porque las guías de un hospital no pueden ser igual a las otras, y buscar la adherencia de los hospitales para que puedan tener el seguimiento de sus guías. Sé que muchas veces es difícil contrarrestar el influjo de los neurocirujanos. Yo lo tuve también, como de algunas formas lo están haciendo ustedes. Afiliarnos a asociaciones. Entonces hay muchas actividades por las que ustedes van a pasar en el transcurso de su vida, como de alguna manera se pueden hacer. Nosotros empezamos a desarrollar la estrategia de difundir el diplomado y en sí el monitoreo de cualquier variable, utilizando a ustedes como conejillos de indias. Los atrajimos, los convertimos y ahora los fidelizamos. La idea es que la conclusión en la vida de la presión debe llevar un objetivo que son ustedes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Pues les comento, al no tener preguntas, nos vamos a ver. Los talleres me han cerrado las puertas otra vez en la UNAM. No podemos entrar. México está terrible. Ya se entregó la documentación de todos ustedes. Ya nos dieron el aval de la información que ustedes mandaron. Ya está el aval para su diplomado, para su título que se va a emitir. El aval va incluida la constancia. Ya estamos esperando. Entonces vamos a tener, en la medida de lo posible, la oportunidad de poder hacer los talleres cuando podamos hacerlos. Ahorita la primera generación de ustedes con el aval de la UNAM se va a retirar en marzo y vamos a continuar con nosotros, el grupo que queda, y vamos a recibir nuevos alumnos. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Esperamos vernos en la clase de la próxima semana, o vamos a repetir esta clase, o mañana tenemos una clase más en la que vamos a empezar a ver fístula de líquido cefalorraquídeo y craniotomía descompresiva para los que estén presentes como tal, cómo hacerla, cómo no hacerla, qué complicaciones tenemos, hasta dónde podemos llegar. Pues les agradezco muchísimo su atención y gracias por su fidelidad. Buenas noches, hasta mañana. Gracias, Buenas doctor. noches, maestro. Gracias, doctor. Hasta mañana. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Buenas noches. Buenos días, muchas gracias. Maestro, esta clase la va a grabar y la va a subir, la de hoy. Así es, con todo gusto va a estar arriba para ustedes. La vamos a subir ahorita enseguida, ratito. Gracias, maestro. Dios me lo cuide y bendiga siempre. Gracias, Becker, por la atención. Gracias. De nada.